Bueno, Alejandro, justo hoy estaba hablando hace un ratito en esta introducción, contándole un poco a, bueno, la gran mayoría de los que nos ven, nos están viendo son coaches o son estudiantes de coaching, y siempre tenía, ¿no?, esta inquietud de qué pasaba con la espiritualidad dentro de nuestra disciplina. Siempre les cuento, por si hay alguien por ahí que no venga del mundo del coaching, siempre hablamos de los tres dominios del observador del ser humano, que es cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no? Y era como que, bueno, a veces se hablaba y algo más que no sabemos bien a qué nos referimos. Y leyendo tu libro, en el cual les comenté que lo recomiendo y la verdad me encantó, creo que cualquier coach tiene que leerlo porque explicás la disciplina de una manera que, te soy sincero, no lo había leído, si bien había visto algunas cosas, pero no me había puesto a detenerme a leerlo y me encantó, me encantó. Es como Gracias, que gracias. repasé un montón de cosas en mi primer entrenamiento, ¿no? Que volví, porque bueno, Pablo Segueso muchas veces traía cosas tuyas y la verdad que bueno, ahora las pude leer y me encantó. Y en el libro, en un momento abordás, ¿no? Me sorprendió porque hablas de cuatro dominios: cuerpo, emoción y lenguaje, y hablas de espiritualidad. Digo, wow, qué interesante. Te pregunté, ¿no?, qué más conocías sobre esto y me dijiste, bueno, vamos a conversarlo, así que me parece una oportunidad hermosa para que todos los que están del otro lado, y en cual yo me incluyo, podamos conocer un poquitito más, ¿no?, de la espiritualidad dentro del coaching. ¿Cómo no, Sergio? Muchas gracias por la invitación y por esta conversación que, por donde se lo aborde, el tema de la espiritualidad va a ser rico. Eh, a mí me gusta pensar que es un tema para abordarlo teniendo algunos cuidados y te diría algunos rasgos éticos. ¿En qué Ujú. sentido? Que eh, hay veces que está como la conversación polarizada, ¿no? Algunas personas he escuchado que ponen el tema de la espiritualidad desde una mirada que dice, la espiritualidad siempre está, todos, aunque no la reconozcan, siempre está. Entonces esto es una polarización de la conversación que va a negar, de alguna manera, cualquier posición o cualquier mirada de alguna persona que diga, bueno, te agradezco mucho lo que me decís, pero para mí no es un tema vigente, relevante. Y después están aquellas personas que, polarizadas con este primer grupo, toman la posición de decir, no, 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 la espiritualidad es una ilusión, ¿no? Es como parte de esta idea metafísica que se necesita poner para acudir a algo que, y toda esa conversación. A mí me parece que la Ujú. espiritualidad, para poder enriquecernos de la conversación, necesita una mesura. En ese libro que vos estás mencionando, que es El líder que sirve, yo te comenté el otro día hablando por teléfono, que en términos de lenguaje gráfico, si bien yo planteo ahí a la espiritualidad como un dominio más, te decía a vos que no lo planteo como un dominio primario. Nosotros hemos Ujú. aprendido en la ontología del lenguaje que tenemos como tres dominios primarios donde se compone el observador. ¿Cuál es la idea de que sea primario? La idea de que sea primario es la idea de que está en todos y no hay discusión al respecto. Viste que los seres humanos no discutimos sobre hechos, discutimos sobre juicios, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. en el mundo del coaching, no vas a encontrar ningún coach y, por supuesto tampoco ningún estudiante que discuta respecto a la presencia y a la vigencia de tres dominios. El lingüístico, esto nos distingue de otros seres vivos, ¿no?, como los animales. Ujú. Las emociones, que ya no, porque compartimos con los animales, con otros seres vivos emociones. Y el cuerpo, que tampoco nos distingue, porque los animales también tienen cuerpo. Entonces la diferencia, al menos, es el lenguaje que los humanos lenguajeamos, diría Maturana, que no quiere decir que los animales no tengan otro lenguaje, pero no es el nuestro, ¿no? Ujú. Y Sí, dentro de sí. ese lenguaje está la razonabilidad. Por ende, estos tres dominios primarios se los establece como primarios en virtud de que no vamos a discutir de que no existen. Todos tenemos lenguaje, como lo estamos haciendo ahora, todos Ujú. tenemos cuerpo, y ahora en la cuarentena se expande un poquito más ese cuerpo, Sí, y, tal cual. y todos tenemos emociones. Entonces los dominios Ujú. primarios son indiscutibles, son vigentes. Donde empieza a haber una discusión es en el dominio espiritual. Entonces, yo planteo que este dominio espiritual es un dominio que no es primario. Cuando no es primario, entonces me preguntan algunos, ¿qué es secundario? No, no, no. No es ni primario porque no todos lo compartimos
y no es secundario porque esté en una categoría menor. Entonces yo personalmente lo ubico, este dominio espiritual y este espacio espiritual, en el trasfondo. ¿Y qué quiere decir trasfondo? El trasfondo significa, en términos lingüísticos, que para el que lo elige tener y vivir, ahí está. Y acudirá a ese trasfondo en los momentos que lo considere apropiado para su propio desarrollo espiritual, para relación con otros, y cuando ese trasfondo espiritual no sea necesario traer al frente, digamos, de los dominios primarios, quedará ahí. Doy un ejemplo y con esto redondeo la idea de lo espiritual. Después, si querés, vamos profundizando las diferencias, ¿no? En qué se entiende por espiritual, etcétera, etcétera. Yo he tenido coaches donde el dominio espiritual era muy relevante. Entonces, al ser muy relevante, por ejemplo, coachar a un rabino, yo no puedo ignorar que un rabino tiene un trasfondo, después vemos qué tipo de trasfondo espiritual, pero es espiritual al fin, y entonces hay conversaciones que yo he tenido con él, que dada la impronta de su trasfondo espiritual, y él me lo traía, yo tengo que tener la sensibilidad que él lo trae, y no decirle, no, mira, yo coacheo solamente lenguaje, emoción y cuerpo, esto no me lo traigas. Y ahí se pueden dar situaciones que yo no tenga ese trasfondo espiritual, pero como yo coacheo compromisos, veo la conversación que me trae, o si yo tengo trasfondo espiritual, hay como una especie de encuentro en esa situación. Y después he coachado otras personas que eran agnósticas, con roles muy importantes, y que básicamente lo que ellos me decían a mí, el agnóstico es aquel que básicamente no le interesa el tema, ¿no? La diferencia entre el teísta, el ateísta y el agnóstico. El agnóstico, mira, no sé, sí, no, qué sé yo, a mí no me interesa, pero mira que es muy importante, yo le podía decir el trasfondo espiritual. Alejandro, a mí no me interesa. Y si yo imponía esa situación, perdía una relación ética con el coachee. Entonces, en ese caso, el trasfondo espiritual yo lo preservo para mi mirada, para mi manera de observar, para mi relacionamiento, y no lo traigo a la conversación de coaching. En el caso anterior sí. Así que como primera conversación, creo que el tema espiritual es un ámbito, es una dimensión, cada uno le pondrá la palabra que quiera, que va a tener sentido y validez toda vez que la persona lo elija y tenga un sentido para ella, ¿no? Sí, qué interesante. La otra vez escuchaba, leí en realidad algo de Rafael Echeverría, que él hablaba, algo que me resultó muy interesante, ¿no? Que él hablaba, la espiritualidad es algo que va de adentro hacia afuera y no de algo de hacia afuera hacia adentro. En realidad, de alguna manera, mucho tiempo nos hicieron creer eso, que la espiritualidad tenía que ver con, bueno, si yo llevo adelante ciertas normas, sea de la religión que sea, soy espiritual, si no, no. Digo, de aquí que viene esto de vos decías, ¿no? De tener cierta mesura porque siempre genera controversia la espiritualidad. Ahora, yo creo que genera controversia porque se lo mezcla automáticamente con la religión. No sé si vos esto estás de acuerdo. A mí me ha pasado muchas veces hablar de lo espiritual y me dicen, no, yo con la religión, pero estamos hablando de lo espiritual, digo, ese como que automáticamente, no sé de dónde viene eso, no sé si vos lo sabés, si es que la religión lo ha tomado como la espiritualidad tiene que ver sí o sí con la religión o los seres humanos hemos hecho o hemos unificado la religión con la espiritualidad. Porque creo que de ahí viene la controversia que genera desde mi mirada. No sé si vos lo ves así. Sí, lo comparto de mucho, me parece que hay varias cosas ahí. Lo que me parece muy importante, nunca perder de vista que estamos hablando de juicios e interpretaciones. Nietzsche Ujú. decía, toda verdad es una metáfora, y será esa verdad tan verdad hasta que la metáfora deja de tener sentido, ¿no? ¿Qué es una relación? Una relación es una metáfora a la cual vos le das una validez en tu interpretación, que esa es la relación que querés, cómo querés compartir la vida. Ahora, el día que esa relación empieza a no funcionar, probablemente el valor de verdad que le dabas a esa relación empiece a disminuir, empiece a ser un poco más débil, y ya la metáfora que te servía antes ahora no te sirve. Por lo tanto, me parece que es muy importante en este campo no perder de vista que nosotros estamos hablando de juicios e interpretaciones. Yo coincido con lo que decís que traes de Rafael, que la espiritualidad tiene un origen muy importante en la interioridad. Quizás tomo distancia de decir esto sí, aquello no, porque eso nos lleva
cuando decimos la espiritualidad no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, comparto. Lo que no comparto es hacer una exclusión de cualquier situación que sea afuera, que otras personas le puedan dar valor de verdad a esa metáfora. Claro. Y ahí empieza a vincularse una situación que tiene que ver con esta relación espiritualidad-religión, dado que es todo aquello, es espiritual todo aquello que no tenga que ver con la religión, porque el mensaje de fondo, ¿cuál es? Es una especie de rechazo a los procesos religiosos. Y yo ahí tomo un poco de distancia, yo soy más mesurado al respecto. Si bien en lo personal no me he encontrado históricamente cercano a los procesos de religión, pero soy muy respetuoso de que muchas personas pueden construir espiritualidad desde la religión. La religión ha hecho mucho bien a lo largo de la historia, mucho bien, porque ha aportado en su intención aspectos morales, aspectos éticos, aspectos de convivencia, y también, como fenómeno humano, ha hecho mucho mal. La política ha hecho mucho bien, la política democrática ha hecho mucho bien, pero también la política ha hecho mucho mal. Ahora, lo que yo invito a tomar distancia es que esa vinculación exceptuante, o sea, que exceptúa una a la otra, las vinculo para después separarlas, ¿no? Vinculo espiritualidad con religión para después decir espiritualidad no tiene nada que ver con religión. Me parece que es un movimiento riesgoso, dado que hasta puede contradecir algunos fundamentos propios del coaching, ¿no? Yo no estoy para juzgar tu religión o tu accionar religioso. Puedo no compartirlo, Puedo no compartirlo. Pero cuando yo digo lo espiritual no es religión, yo no sé si vos tuviste la oportunidad de estar en el primer Congreso Latinoamericano de Coaching Ontológico que hicimos en Buenos Aires. Con la estuve, APC. Pero vi los videos. Bueno, sí. Si te acordás en los videos, invito a la gente a que los busque. Yo hago un comentario de esto en el momento cuando hablo sobre autonomía responsable. Porque hubo una corriente en esta lucha, digo yo, a veces encarnada, ¿no? Contra la metafísica, en clara alusión. La metafísica se separa en algunos indicadores de la metafísica, querer tener acceso a la esencia de las cosas, la verdad, una sola realidad, pero después me parece que hay un exceso en esa batalla de meterse en juzgar cosas como estas. Y durante mucho tiempo en el coaching ontológico, yo estoy de hace más de 20 años, ha habido una corriente donde juzgaba que los coaches que de alguna manera tenían un trasfondo espiritual vinculado con ciertos movimientos de religión, eran como malos coaches, como que estaban siendo metafísicos. Y esto me parece un exceso y un uso del acto lingüístico juicio innecesario. Entonces, podemos acordar, Sergio, que la espiritualidad no es sinónimo de religión, porque yo puedo tener religión sin espiritualidad, pero yo puedo tener también religión, hombres y mujeres de fe, religiosos, que evocan una sincera espiritualidad. Yo conozco muchos hombres y mujeres de aspectos de religión de distintos lugares y que realmente yo reconozco su espiritualidad, aunque pueda no compartir ciertas prácticas de la religión. Así que lo primero que yo pediría en esta mirada de la espiritualidad es corrernos de cualquier territorio de juicio. La espiritualidad está donde la persona la elija y la construya. Si lo hace adentro y no necesita ciertos aspectos de afuera, es un aspecto de su trasfondo espiritual. Y si hay personas que necesitan el afuera, necesitan la práctica, necesitan reunirse, porque esto deviene después en comentarios como decir a Dios no lo vas a encontrar en un templo, en una iglesia, me parece que es un exceso, ¿no? Ese tipo de comentarios lo que hace es descalifica, aunque sutilmente, la elección de la persona. Si hay una persona que necesita ir a un templo, necesita ir a una actividad que tiene un hacer afuera, y eso le da la espiritualidad que necesita, ¿quién soy yo para decir usted no es espiritual porque es religioso? Claro, qué interesante. No sé si lo compartís, a mí lo que muchas veces, a mí me encanta, yo siempre soy de la idea, de hecho en mis clases,
No siempre, pero por ahí surge este tema yo no comparto, viste, esto de, bueno, de religión no hay que hablar, de política mejor no hablar. Yo siempre digo, por no hablar así estamos como estamos, de que Claro, no se habla, ¿no? Entonces digo, como coaches o como estudiantes de coaching, tenemos el lenguaje para empezar a conversar sobre las creencias, para claro. salirnos de esto está bien o esto está mal, ¿no? Ahora, siento como que pasa que la creencia dentro, hablemos de la religión o si quieres de la espiritualidad, es como que la creencia pasa a ser una verdad, ¿no? Dejamos de hablar de creencias y el que cree una determinada religión, o hablemos si queremos que creo en Dios, digo, no es que cree que Dios existe, te asevera que Dios existe. Y el que te dice que no, no es una creencia. No sé si me explico, se transforma, ya deja de ser una creencia y pasa a ser una verdad. Entonces, digo, difícil abrir un debate, ¿no? Dentro de la verdad y la mentira. Pero es como que cuando yo digo creo en tal cosa dentro de la religión, ya no es una creencia, sino como que la mayoría de las personas la toman como una única verdad. No sé si por ahí lo ves así o no. Dejamos de que sea una creencia y pasa a ser una verdad. No es algo que cuestione, pero digo, me llama la atención que sucede así, ¿no? Deja de ser una creencia y pasa a ser la única verdad, por lo tanto vos compartís una creencia o tenés una creencia diferente, ya estás en contra, ¿no? Lo veo que sucede mucho esto, ¿no? La falta, bueno, pasa en la política también, digo, hoy en día estamos en un momento en que si vos decís, che, no comparto esto que está haciendo tal político y si vos sos, viste, ya automáticamente estás del otro lado, ¿no? No sé si es algo inerte del ser humano, quizás, esta cosa de la verdad o la mentira y que no podamos conversar. Lo veo mucho más en la espiritualidad o en la... Yo, en mi caso, a mí me pasa mucho en estos últimos años, por eso te traje la inquietud, empezar a descubrir la espiritualidad. Yo era, y lo digo en clases, era la persona que decía, eso, te estoy hablando, hace 10 años atrás te decía eso, es todo, Claro. viste, la típica conversación, ¿no? Donde solo existe lo que veo. Y hace muchos años que vengo, ¿no? Vengo trabajando y digo, ¿qué me pasa con esto? Y la verdad tengo muchas hablando, conversaciones con Pablo Segueso, la otra vez hablaba, conversaciones muy profundas en donde descubrí, ¿no? Pero digo, pasa esto, ¿no? Como que veo que las personas le cuesta, yo descubrí en mi espiritualidad y sigo descubriendo, cuando me abrí un poquito a esto, a decir, ¿por qué vos crees esto que crees? ¿Por qué yo creo que no hay nada? ¿Qué me lleva? Me cuestiono esa creencia cuando dejé de tener la verdad. Ahora, cuando estaba para un lugar de verdad, era, no, mirá, la verdad es que no hay nada después. Si vos me decís otra cosa, como decías vos, ¿no? La típica, esto, querés que haya algo más para no hacerte cargo y todo esto, ¿no? Entonces digo, cuando me corrí de ahí, dije, ¿por qué creo lo que creo? ¿Y por qué Alejandro cree lo que cree? ¿Qué está observando él que yo no? Digo, y ahí empecé a Mm. conectarme mucho más con la espiritualidad, ¿no? Cuando me moví desde ese lugar. No sé si lo ves así, ves que al toque hablamos de la verdad, ¿no? Vos estabas hace unos 10 años, como decías, quizás en uno de estos extremos donde nada era espiritual. Los extremos es la pérdida de mesura, ¿no? Claro. Donde yo digo el defecto pleno, donde nada es espiritual, y después está el exceso, donde todo es espiritual. Personalmente, elijo ubicarme en un lugar donde no pienso que nada es espiritual, ni pienso que todo es espiritual. Porque si todo fuese espiritual, ¿de dónde queda nuestra naturaleza humana? Yo creo que somos seres humanos con dominios primarios como lenguaje, emoción y cuerpo, con la posibilidad, para quienes lo quieran indagar, profundizar, con la posibilidad de tener alguna relación con un trasfondo espiritual. Entonces, ni nada es espiritual, que sería tu caso, ni todo es espiritual, que es el caso de muchos que cuando escuchan a personas decir, mira, a mí no me interesa lo espiritual, como sería el caso tuyo hace 10 años, estas personas extremizadas dicen, lo que pasa es que no entendés nada vos, estás ciego espiritualmente. Me imagino que si esa persona quería que vos te vayas para el lado espiritual que ella está, con este comportamiento no lo va a lograr, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, claro. los extremos nos alejan de la mesura necesaria y a veces perdemos la mesura porque transformamos nuestras creencias no en verdades, ese no es el problema, porque si volvemos desde mi punto de vista,
Ese no es el problema, porque si volvemos a Nietzsche, un autor que podría uno pensar inicialmente que estaba contra la espiritualidad por el hecho de haber hecho declaraciones tales como Dios ha muerto, Muerto. etcétera, etcétera. Y cuando lo estudias a Nietzsche a fondo, por supuesto no es para las personas espirituales, ni hablar religiosas, no es el autor preferido. Pero me parece que nosotros tenemos que poder abrir nuestra escucha y ver lo que dice. Cuando Nietzsche dice la metáfora que lleva a una verdad, o sea, toda verdad es una metáfora, y da la dinámica de que si yo modifico la metáfora, modifico el objeto llamado verdad. Con esto lo que te quiero decir, ante las dos o tres cosas que me comentaste, es que el problema no es la creencia, y mucho menos que la creencia se transforme en una verdad. Yo tengo creencias en mi vida que le doy valor de verdad, y probablemente vos también. Cuando vos tenés una relación con tu mujer o con tus hijos, lo vas a hacer sobre la base de ciertas creencias que le das valor de verdad. Entonces el problema no sería las creencias que le das valor de verdad. De hecho, en los últimos años, en esta lucha a veces innecesaria contra la metafísica, los coaches ontológicos hemos entendido que la metafísica es una corriente filosófica que nos ancla de alguna manera a un lugar como el naturalista agarra una mariposa, ¿viste? Y la clava en el panel de corcho para estudiarla. Bueno, la metafísica hace eso con el ser humano, lo clava en un panel de corcho para estudiarlo, y nosotros somos existencialistas, los coaches ontológicos estamos en el devenir, en la transformación. Hemos entendido que la corriente filosófica de la metafísica es un programa que atenta contra ese desarrollo, pero hay algunos aspectos de esta corriente metafísica que me parece que es impropio que los coaches ontológicos juzguemos y nos metamos, porque tiene que ver con la interioridad de la persona. Entonces, creo que una de las cosas que el coaching ontológico nos hemos excedido, y me pongo dentro de nos hemos excedido porque con más de 20 años en esta práctica, en esta profesión, habiendo liderado la asociación, habiendo creado con otras personas la FICOB, estando muy involucrado en el mundo del coaching ontológico, digo, más allá de que yo lo haya hecho más o menos, no importa, digo que nos hemos excedido en, de alguna manera, demonizar o de alguna manera atacar innecesariamente algunos elementos del devenir y de la constitución humana. Uno de ellos es la creencia, otro de ellos es la religión, otro de ellos es la razón. Hemos casi satanizado la razón, como que hacer uso de la razón está mal porque somos racionalistas. Miren, la razón es una facultad humana, que al hacer uso de esa facultad humana tenemos racionalidad. ¿Dónde está entonces el problema? El problema está en el exceso de la racionalidad cuando caigo en el racionalismo. Los sismos es el problema. El problema no es la creencia, Sergio. El problema es que mi creencia, que me lleva a una verdad que abrazo, y es mi verdad, yo le saque mi verdad y le ponga el artículo la verdad. Entonces, cuando hay la verdad, está también la mentira, y ahí no se puede conversar. Ahora, yo no quisiera desvestir de propiedad y de categoría significante por el que le da el significado de verdad a una creencia que vos tenés. Y cuando yo me ubico en ese lugar, si esta es la creencia que tenés, si le das valor de verdad, en tanto y en cuanto te sirva, pero fantástico. Ahora te pido, cuando dialoguemos, yo voy a aceptar tu verdad, que le das ese valor para vivirla en tu vida, te pido aceptes la mía. Y si la mía, yo no te pido que me creas, jamás, yo te pido que me escuches. Nunca te voy a pedir que me creas, te voy a pedir que me escuches. Entonces, si yo te presento esta creencia que tiene valor de verdad para mi vida, por ejemplo, para muchos la amistad es algo en lo que las personas creen y le dan valor de verdad. ¿Y vos qué vas a decir? ¿Está mal que vos creas en la amistad? No. Ahora, que vengas y me digas, de la única manera que se puede disfrutar la vida es teniendo muchos amigos y es matar o morir, ahí es donde yo tomo distancia. Y esto que lo ves bien, como bien distinguido, ¿no? Esta situación. Lo mismo pasa cuando alguien viene a mí y me dice, si vos querés ser espiritual, no tenés que vincularte a la religión. Me estás diciendo, no es mi caso, porque yo no estoy cercano, no me siento cercano a los procesos religiosos, sí a un trasfondo espiritual, me estás diciendo a mí que sos como vos el fiscal de la conciencia de lo que yo tengo que decidir y hacer y dónde encuentro espiritualidad o no. Me parece que el problema, para darle
una vuelta a lo que estás planteando, no es la creencia, ni siquiera la verdad. Es cuando esa verdad no tiene margen a otra verdad con la cual podamos conversar. Podemos estar hablando del mismo fenómeno espiritual, vos con una mirada y yo con la otra. Por ejemplo, el fenómeno espiritual, si querés, como fenómeno humano, llamado Dios. Conversemos acerca de Dios y te pido, no te voy a pedir que me creas, te voy a pedir que me escuches. Y yo te prometo, Sergio, en este Instagram que yo no te voy a creer. Yo te prometo que te voy a escuchar. Qué bueno, qué interesante. Vos sabés que me hacías acordar esto, muy interesante esto de los coaches como habernos ido, ¿no? Al extremo de la ontología, ¿no? Que a mí en este juego un poco de palabras me resulta muy llamativo. Digo, cuando yo hablo de la ontología como la única filosofía, estoy siendo metafísico, ¿no? O sea, Totalmente, claro, ¿viste? totalmente, Cuando digo la metafísica no va, estoy siendo metafísico, entonces pero bastante totalmente. interesante eso, ¿no? Pero digo, y es mucho, ¿no? Yo creo que al principio el versus, la metafísica versus la ontología, ¿no? Entonces era como que estabas de un lado o del otro. Yo entiendo, creo y considero que a mí me ha servido mucho al principio entenderlo así, porque yo esto la otra vez lo hablaba cuando todavía estamos de forma presencial, digo, quizás la mayoría de las personas nos abocamos tanto a lo metafísico que necesitamos quizás sobrevalorar la ontología por un tiempo, como para encontrar un equilibrio, ¿viste? Yo, como te digo, era, esto está bien, esto está mal, si pensás así está bien, si no, entonces digo, necesité impregnarme de ontología para decir, no, pará, yo me puedo construir a mí mismo a través del lenguaje, cada uno tiene una creencia diferente, después hice un proceso y después dije, bueno, pará, pero no es que nada está bien o está mal, digo, yo a mi hijo no le digo, me hace lo que vos quieras, nada está bien, está mal, no, digo, hay cosas que para mí están bien y otras cosas que están mal, que tienen que ver con mis valores, con mis Claro, creencias, ¿no? Entonces, ahí correcto. encontramos un equilibrio. Creo que por ahí muchas personas que se acercan al coaching vienen, no todos, pero muchos desde un lugar muy metafísico, que necesitan empezar a impregnarse de ontología para luego, me parece a mí, sí comparto, encontrar un equilibrio, ¿no? Ahora, Pero definamos por favor esto que decís, porque va a ser muy útil. Cuando vos decís, hay personas que se acercan y son muy metafísicos. Ayúdame a entenderte, dado que te quiero escuchar, te prometo que no te voy a creer, pero te voy a escuchar. Decime qué quiere decir para vos muy metafísicos. que hay una única verdad, que esto es una determinada manera, esto es así. Mirá, esta religión es la que va, el partido político que va para mí es esto, todo lo otro son chantas, delincuentes, corruptos, el dinero es corrupción y no Bien, pienso otra cosa así. A oh, eso digo, la única verdad, entre otras cosas, pero bien, digo, bien, lo bien, veo bien. desde ese Lo lugar. central. Bien, Claro. los articuladores de la metafísica como programa tiene, por un lado, esto de pensar que la realidad es una, que el ser es inmutable y que nosotros tenemos acceso a la verdad de las cosas. Estos son los tres articuladores del programa metafísico que, de alguna manera, no solo la ontología, y concretamente digo la ontología del lenguaje, para nosotros hoy ontología es ontología del lenguaje, ¿no? No es otra cosa. Hay muchísimas ontologías, pero para nosotros los coaches ontológicos, el gran punto de inflexión, el gran aporte que ha sido la ontología del lenguaje, nos viene a mostrar, le saca como la máscara, y necesitábamos vernos en el espejo de nuestro comportamiento irresidual metafísico. Ahora, vos no dijiste en ningún momento que eso era un basta de metafísica respecto, partamos por decir metafísica, meta más allá, física, physis, naturaleza, o sea que parte de la metafísica tiene que ver con una cuestión de un paso más allá de la realidad. Entonces, una de las cosas que la desactivación de este programa metafísico era no busque respuestas allá, en Dios, por ejemplo, cuando las respuestas las tenéis acá. O sea, no proyecten la ilusión de un ser que te va a solucionar los problemas que vos tenés. Sin embargo, vos no lo dijiste eso. Pero el coaching se encargó de alguna manera de también traerlo. Desde mi punto de vista, probablemente por mi trasfondo espiritual, es un movimiento innecesario y muy riesgoso, porque parte el mundo en dos innecesariamente.
innecesariamente. Por lo tanto, esta idea de una metafísica, y lo dijiste de una manera tan clara y tan accesible, Sergio, te lo agradezco, para nosotros era una necesidad. Y no solamente para nosotros los coaches, creo que la sociedad, finalizando la modernidad tardía, iniciando la posmodernidad, calculemos que la ontología del lenguaje, que es una propuesta filosófica, un estilo de vida, comienza ya por la década del 90 y tiene realmente un punto de inflexión muy importante, era una necesidad. Y lo dijiste de una manera muy bella. Creo que nosotros necesitábamos como abrir los ojos. Yo cuando llegué a ese mundo de la ontología del lenguaje, dije, wow, qué atrapado que estaba en mis creencias que eran verdades y que a partir de ahí yo no conversaba con nadie más. Yo hoy suelo decir, no todo es conversable, no todo es negociable. Hoy pienso así, todo es conversable, estamos conversando y habrá, como bien dijiste vos, en base a tus valores y tus elecciones, hay cosas que no negociás. Lo que pasa es que hace 25 años atrás yo no era el que decía todo es conversable, no todo es negociable. Yo decía nada es negociable, por lo tanto ahí veo que converso, ¿no? Que es distinto, que todo es conversable, no todo es negociable, y otra cosa es decir nada es negociable y ahí veo que converso. Dicho esto, entonces, para mí fue un gran aporte, un gran descubrimiento, que no socavó algunos fundamentos de mi espiritualidad, pero he visto mucha gente afectada por esta cuestión de escalar la conversación. Hay un autor, hubo un autor, ya falleció, pero un autor dentro de este stock de autores que trabajaron mucho el pensamiento de diseño organizacional, empresa, procesos, desde Taylor, ¿no? Iniciado el siglo XX, Fayol, Ford, Maslow, hasta llegar a la contemporaneidad de Peter Drucker que trae el conocimiento. Dentro Winsberg hay una cantidad de pensadores que pensaron mucho la empresa, y hay un pensador que no está muy tratado a nivel global, que hizo un aporte enorme. En la Argentina se lo conoce más que en otros lugares, que se llamó Elliot Sachs. Elliot Sachs, canadiense, psicoanalista, es el primero, para que vos tengas una idea, que trae la noción de cultura organizacional. Él escribe un libro en 1951 que se llama La cultura organizacional en una fábrica. Esa es su tesis doctoral en Harvard, a partir de la idea de cultura organizacional. Y después de esta propuesta de que, mientras que Taylor hablaba de procesos, de obreros, después vienen los demás que van ordenando las cosas hasta que Drucker mete el conocimiento, contemporáneo a Drucker, lo que dice Elliot Sachs es: necesitamos pensar la cultura organizacional como respuesta, y es muy fino esto, al requerimiento de naturaleza. Básicamente lo que dice es que las organizaciones necesitan escuchar la voz de la naturaleza, del ecosistema, de lo que rodea, para organizarse internamente y adquirir una cultura que tenga capacidad de respuesta. Yo tomo a Sachs y reemplazo la palabra naturaleza por la palabra época y digo, todos somos hijos de nuestra época, no necesariamente los líderes que la época necesita, no necesariamente conformamos las organizaciones que la época necesita, no necesariamente los pensadores que la época necesita, pero somos todos hijos de la época. Ahora, la época siempre te va a requerir que vos pienses qué organización, qué manera de comunicarte, qué liderazgo necesita y requiere la época. Nosotros estamos en un cambio de época que requiere, Sergio, ciertos líderes, ciertas organizaciones, cierto estilo de coaches, y acá voy a lo que quería llegar, por eso te hice esta introducción. Hoy ya la época nos está requiriendo, ¿te acordás, no? La naturaleza requiere, nos está requiriendo, por eso su teoría de Elliot Sachs se llamó la organización requerida, y fue una teoría muy fuerte, que tiene 4 o 5 postulados muy interesantes. Yo digo que hoy la época está requiriendo una expansión ontológica, para no correr el riesgo de que el éxito construya nuestro propio fracaso. Esto es, que el éxito que nos expandió nos encierre. Es como cuantos dicen, ¿no? La cuarentena, que fue la clave del éxito, hoy está encerrándonos y generando una cantidad de multishocks
que si no los vemos, quizás nuestro éxito se transformó en nuestra propia complicación. A mí me parece que la ontología en la cual nosotros emergimos, de la cual tenemos que estar profundamente, profundamente agradecidos, integrados, conocerla así, es la que nos invita y nos da la posibilidad. De ahí es que yo estoy trabajando, elaborando y estamos por proponer una ontología que la llamamos ontología de la complejidad. Y la ontología de la complejidad, tal cual la complejidad se muestra, es la interacción de múltiples elementos y partes en una cosmovisión, en algo global, donde el conjunto y la interacción de sus partes es muchísimo más relevante que el discurso de la ontología, de la complejidad. Entonces necesitamos en una ontología de la complejidad revisar qué cosas ya hemos ganado territorio y no necesitamos seguir insistiendo en eso. Yo creo que la ontología de la complejidad va a poder dar el paso superador de dejar de pelear con algunos monstruos. No vaya a ser que nos pasa lo que dijo Nietzsche, ¿no? No se encuentren peleando tanto con algunos monstruos que se conviertan en ellos. Es lo que vos dijiste. Cuando yo combato tanto algo, me transformo en aquello que combato. Claro. Esto es, guarda, no me ponga a combatir tanto la metafísica, que me transformo en el número uno. Una de las cosas que Heidegger dijo de Nietzsche fue muy interesante, porque Heidegger dijo de que Nietzsche dedicó su vida a pelear contra la metafísica, y él dice que fue el último gran metafísico Nietzsche. Y cuando él logra cerrar la puerta, mirá qué interesante, cuando él logra cerrar la puerta de la metafísica, como diciendo acá se terminó, basta, se quedó del otro lado, se quedó adentro. Esto, cuidado con pelear tanto con algo que seas visto y juzgado como el último gran metafísico, ¿no? No queremos eso, queremos ver cuáles son los aspectos de la metafísica que no contribuyen a un proceso evolutivo y transformativo, y aquellos aspectos de la metafísica que tiene que ver con la interioridad de cada persona. Es la elección y la libertad y la autonomía responsable de cada persona. Entonces, si hay una persona que dice, yo creo en Dios, y hay otra persona que dice, mira, yo no creo en Dios, fantástico, es su elección. Dentro de la ontología de la complejidad, eso es absolutamente viable y aceptable. Vos sabés que siempre te escucho y hace mucho tiempo que me viene haciendo ruido esto que creo, ¿no? Desde mi mirada, uno de los grandes males que tenemos como sociedad es el fanatismo. Yo creo que el fanatismo es lo que nos lleva a lugares de violencia, de individualidad, ¿no? Creo que y de alguna manera, volviendo un poquito a esto, porque hablando de líderes también, de los líderes que necesitamos en esta época, ¿no? Yo creo que cuando decimos que algo está bien o algo está mal, de alguna manera, no me quiero meter muy en profundidad con la política, pero tiene que ver, hay una bajada de línea general siempre de, bueno, o estamos de un lado o estamos del otro. No sé, por eso de ahí viene mejor de política no conversemos. Digo, lo primero que se me viene, la legalización del aborto, era, ¿está bien o está mal? Digo, no hay vamos a conversar, pero lo que de alguna manera la línea es, che, ¿estás de un lado o estás del otro? Digo, esta metafísica, ¿no? Creo que un poco baja, y siempre es así, digo, yo tengo una mirada bastante peculiar en el sentido de, para mí, está como un poquito organizado esto. Por ahí uno me dice, sos muy conspirativo, pero yo me lo imagino a los líderes opuestos, ¿no? Dentro de nuestro país conversando juntos para ver cómo hacemos, ¿viste? ¿Qué dividís vos y qué divido yo? Tengo esa sensación. Pero por eso no me siento identificado, por lo menos hasta ahora, con ningún político, ¿no? Ningún partido político. Sí puedo estar de acuerdo con ciertos ideales o con ciertas cuestiones que traen. Pero digo, el fanatismo hizo, ¿no? Y los líderes, que no todos, pero muchos líderes creo que buscan eso, ¿no? Es la división, es o estás de un lado o estás del otro, ¿no? Y eso, claro. Por eso digo que necesitamos, ¿no? Tanto la ontología, para decir, no, pará, vos podés pensar de una manera, yo puedo pensar otra, y podemos sentarnos a conversar, y podemos debatir, y desde ahí, si querés hasta, me encantó esto de mi verdad, no la verdad. Capaz que entre los dos podemos sacar una nueva verdad, ¿no? Por entre supuesto. lo que conversamos, es decir, mi verdad es muy diferente con respecto a la espiritualidad de la que era, me animaría a decir, 3 años atrás,
¿no? 4 Claro. conversaciones con Pablo, que me llevó a otro. Entonces digo, podemos construir hasta una verdad diferente. Pero digo, se toman el trabajo de evitar eso, ¿no? ¿Estamos de un lado o estamos del otro? ¿Viste? Sí, Entonces, claro, claro. tenemos que ir un poquitito en contra de eso también, ¿no? De cuestionar eso, ¿viste? No es que estoy de un lado o del otro, sino que digo, puedo conversar, ¿no? Pero digo, hay una bajada de línea con respecto a eso, ¿no? Con que Sí, pensemos de un lugar o del sí. otro. Voy a empezar por la última parte que decías de este ejemplo de lo político. Ten en cuenta, Sergio, que las viejas ciencias políticas basan su éxito en la confrontación, esto es, en el Claro, diferenciarme del pensamiento del otro, ¿no? Yo hace muchos años acompañé a un gobernante y que durante una etapa de su gobierno tenía como gobernante superior a alguien de otro signo político y le iba bárbaro en su gobernación, y él me decía que una de las claves por la cual iba bárbaro porque se podía distinguir. Resulta ser que después, en un segundo mandato, el que fue su gobernador del cual él dependía era del mismo partido, y él me decía, esto es un gran problema, porque yo no puedo salir a decir no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con aquello, porque es del mismo partido. Entonces esta es la lógica de la ciencia política, ¿no? Esto de generar enemigos, de generar adversidades, o sea, adversarios, para que se distinga mi propuesta. Esto es la vieja ciencia política. La ciencia política actual ya no se basa más en la generación de confrontación sobre blancos y negros. El mundo del cual venimos nosotros es un mundo de blancos y negros que ya no existe, pero todavía persiste. El mundo blanco y negro ya no existe, pero todavía persiste. Anda a hablar con tu hija, con tu hijo o con un sobrino, yo con mi nieta de 4 años, y plantearle una conversación como la que plantearon con vos o conmigo en blanco y negro. O sea, mi nieta me mira con 4 años, Carolina, y me dice, perdón, abuelo, no entiende, su cerebro es cromático, su cerebro no es blanco y negro como el mío. El mío se viene educando a ser cromático. Si yo te preguntase a vos cuál es el color del programa metafísico, solamente tiene 2 colores el programa metafísico. Después podemos discutir si eso o no color, pero no es la idea. El programa metafísico es blanco o negro, blanco o negro. Mientras que el color transversal de la ontología de la complejidad, del mundo complejo en el cual vivimos, es gris. Un color que era vomitivo en el mundo blanco y negro, hoy es un color que hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a gestionar los grises. Por lo tanto, en esta gestión de los grises también están los blancos y negros. Vos trajiste el ejemplo del aborto, ¿no? y el no aborto. Esa es una discusión bien de carácter, como vos decís, moral, y cuando a mí me invitaron una vez a un programa de televisión a hablar sobre el debate del tema del aborto, y yo comencé mi presentación diciendo que no hay debate. Debate hay cuando yo, al debatir con vos, hay posibilidades de que cambie mi mirada. Hay debate cuando al debatir con vos hay posibilidad de que vos cambies tu mirada. No hay debate en el tema del aborto como otros temas, porque ninguna de las dos referencias en los lados del debate va a ceder un solo milímetro. Y no juzgo que así sea. Lo que digo, a mí me sirve no promover un debate donde no hay debate posible. Ahora, son una de esas cosas en la socialización compleja actual donde todavía están esas posiciones que creo que hay que respetarlas y ambas. No se logra que el otro piense como vos, denostándolo y atacándolo y tratándolo de asesino a uno o de no valorar la vida al otro, por ejemplo. Entonces, en el mundo complejo necesitamos competencias para poder gestionar las conversaciones, ver hasta dónde conversamos, qué es negociable y qué no, y cómo poder cuidar el tejido social. Porque en todo caso, acá en el fondo, lo importante es la sostenibilidad de la socialización, Sergio. Y la espiritualidad, que es nuestro tema de hoy, es muy importante para esa socialización. Yo invito a salir de esa conversación pequeña, religión sí, religión no. Deja que cada persona viva su práctica como quiera. Mira, yo hoy con 57 años vivo mi espiritualidad en muchos aspectos como la viví desde los 17 años. Y en muchos aspectos he modificado mi práctica espiritual. He modificado mi relación con algunos elementos de la espiritualidad.
Por ejemplo, vos me hablabas a mí hace 20 años atrás o 30 años atrás de la meditación, o me hablabas de la respiración, y a mí yo te decía, eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Así que no me traiga, la espiritualidad tiene que ver con esto. Y hoy yo puedo tener una conversación muy abierta, puedo participar, inclusive lo he hecho, de espacios de meditación y de respiración, si bien quizás no es mi práctica primaria. ¿Se entiende la diferencia? Pero yo puedo dialogar. Hoy la complejidad invita a una transdisciplinaridad en el diálogo de saberes. Contame, Sergio, ¿qué es lo que sabés y vivís vos de espiritualidad? ¿Me permitís contarte lo que yo vivo y puedo saber, aunque poquito, de espiritualidad? Quizás a algunas personas le va a interesar hablar de respiración, le va a interesar hablar de ciertas prácticas. A mí quizás me va a interesar hablar más de Dios, de las escrituras, porque me eduqué en ellas, porque me pasé 40 años de mi vida trabajando en ellas, escribiendo, pensando, educándome. Entonces, ¿qué te parece si vos me contás tu espiritualidad y yo te cuento la mía? Y quizás entre los dos podemos vincularnos de una manera mucho más sustentable. Yo respetando tus creencias y tus verdades, y yo te voy a pedir, por favor, que respetes las mías. Y jamás me vas a escuchar a mí decirte que la interioridad sucede en un solo lugar. La espiritualidad, perdón, sucede en el lugar que la persona elija y que se comprometa con esa espiritualidad. Vos sabés que te escucho y digo, de alguna manera lo vivo, porque bueno, una vez al mes viajo y muchos de esos viajes que converso con personas de distinta religión, ¿no? Somos un equipo y ambos coaches y se arman unas conversaciones tan increíbles. Digo, es Claro, tan claro. hermoso conversar sobre espiritualidad. Yo digo, lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Porque es tan maravilloso conversar de qué es para vos la espiritualidad, qué sentís, cómo la vivís, contarte yo. ¿Por qué no tomar algo de lo que vos vivís y digo, voy a practicar esto que vos me decís? Digo, nos estamos perdiendo de tanto, ¿no? De poder conversar la espiritualidad, de poder conversar sobre Dios. Digo, por ahí escucho esta cosa, esta necesidad de estar aclarando todo el tiempo, ¿no? Es una, Claro, claro. viste, no hablo de espiritualidad, no estoy hablando de religión, ojo, no me, viste, yo me pasaba dando clases muchas veces, ¿no? Decir, no, después digo, a ver, empecemos ¿Y qué? Y si estás a hablando de religión, ¿cuál es el inconveniente? claro, Y si estás hablando de viste, religión, ¿cuál es el inconveniente? Pues es que yo tengo en nuestra escuela, el SEOP, tenemos coaches, hoy son coaches, graduados, certificados. Uno de ellos, que siempre lo digo, no voy a decir el apellido, por una cuestión de cuidar su confidencialidad, se llama Carlos. Él es sacerdote, y es mirá, interesante porque hizo sus 2 años, certificó como coach. Hoy es sacerdote en una congregación muy importante en Buenos Aires y es apasionante conversar con él. Después hizo un postítulo de neurociencias con nosotros y él dijo que descubrió un nuevo mundo con el coaching y con las neurociencias de hablar, pero él no dejó su compromiso y su rol. Sí me dice que de vez en cuando, cuando se hace la confesión, en vez de hacer algunas prácticas que él tenía, ahora conversa con la persona y le hace algunas preguntas y en vez de decirle que hagan tal o cual claro, cosa qué como bueno. solía hacer la práctica, le dice, te pido que te quedes pensando en esto, vení la semana que viene, pensá en esta pregunta y seguimos hablando. Así que hay una especie de coaching confesión ahí, y a mí me llena de Claro, alegría esta situación, porque sí. nosotros asumimos nuestro compromiso de entrenarlo, de darle lo mejor, y él nos regaló un montón de cosas. También hemos formado y certificado pastores evangélicos, muchos, personas que vienen de la Iglesia Católica, del mundo evangélico, personas que no tenían ningún acercamiento con la iglesia evangélica ni con la iglesia católica, pero sabés que sí tenían anhelo de espiritualidad. Y nosotros a las personas que tienen anhelo de espiritualidad les traemos el trasfondo espiritual. A los que tienen anhelo de espiritualidad se los traemos, porque consideramos que es una conversación viva, apasionante y necesaria. Los seres humanos tenemos un hueco en el alma que primero podríamos decir que no se llena con cosas, con saberes o teneres. El hueco del alma se llena en el alma y muchas cosas de afuera, pueden ser afectos, relaciones, vínculos, proyectos, van a completar ese hueco, pero hasta que ese hueco del alma no se trate como hueco del alma y entre ellos colabora la espiritualidad, para algunos quizás no, y así será. Creo que tenemos una oportunidad hermosa de hablar de espiritualidad, y si alguien me quiere hablar de religión, pero bienvenido. ¿Qué es para vos la religión? Contámelo, quizás yo puedo aprender algo.
Sí, qué interesante. Y me traes a Julio Laya, ¿no? En el simposio cuando habla del interior y el exterior. Y justamente él habla de que el coaching, desde su mirada, viene para eso, para unir. Le dedicamos tanto tiempo al exterior y dejamos de lado el Claro. interior, ¿no? Y digo, ¿y cómo como coaches? Bueno, somos parte de eso, ¿no? De invitar a la persona siempre y cuando, a mí me encanta, recién hablabas de un sacerdote, ¿no? Y a mí me encanta, a veces la palabra cuestionar está mal vista, ¿no? Y yo digo, qué bueno tener a alguien, un sacerdote enfrente y decirle, ¿me permitís que conversemos? ¿Te puedo cuestionar algo de lo que vos creés para que me des tu mirada? Digo, es maravilloso. A veces se habla de cuestionar. Yo siempre digo, un coach es un cuestionador de creencias, pero no la cuestión como lo que vos pensás. Desde el lugar, desde el aprendizaje. A mí me apasiona esto, poder sentarme con un sacerdote y decirle, ¿me permitís que te cuestione algo de tu religión? Sí, dale, y conversarlo, ¿no? Digo, es maravilloso, pero bueno, a veces me dicen que es un poco una utopía, ¿no? Una sociedad así, pero bueno, yo todavía voy detrás de ese Bueno, sueño, ¿no? De poder conversar. las utopías nos sirven para caminar, ¿no es cierto? Esa es la razón de una utopía. Yo solamente te invitaría, me invito, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en esa conversación de cuestionar creencias. ¿Yo sabes en qué lugar estoy hoy, Sergio? Yo sí asumo el desafío que me propone una conversación de coaching y por ende el compromiso de cuestionar presupuestos. Pero no quiero partir de cuestionar tu creencia porque cuestionar tu creencia es como partir de una suerte de no validación de tu hasta este momento elección. Pero sí la idea que vos presuponés que con tu creencia o con lo que sea, tal cosa va a pasar. Entonces, yo no voy a meterme en tu núcleo duro, que es tu creencia, ¿no? Me voy a meter, sí, en la transferencia o en la proyección de esa creencia que presupone que tal cosa va a pasar. Entonces, somos grandes desafiantes de presupuestos, los coaches ontológicos, y es clave que nosotros podamos mostrarle a las personas que partimos de validar aquello que esa persona, más consciente o menos conscientemente, está eligiendo. Y cuando esto lo hacemos, nos volvemos muy atractivos para las personas, porque Claro. entonces estamos conversando en un diálogo de saberes y de haceres y no estamos cuestionando ontológicamente su existencia. Yo parto por esta aceptación. Creo que uno de los grandes problemas del coaching que hizo una casa de brujas con la metafísica o con la razón es cuestionar sin darse cuenta, o quizás sí, cuestionar una cuestión de base existencial, ¿no? Partí por aceptar que si este es mi lugar en el mundo, ayúdame a ver que si esto tiene sombras, si no las estoy viendo las puedo ver, pero no me quieras sacar de ese lugar porque vos no estás en ese lugar. Qué bueno, Alejandro, la verdad, bueno, ya se nos fue una hora conversando, así que la verdad que nada, me encanta, agradezco a Dios, ya que estuvimos hablando de espiritualidad, poder tener Claro. esta oportunidad, ¿no? Esta conversación y para toda la gente del otro lado, que es mucha que nos estuvo mirando, invitarlos a pensar, a validar al otro, ¿no? Como por lo menos como coaches y no coaches, bien, porque no es algo que solamente es de coaches, Claro. sino que debería ser de todos. Así que, Ale, te quiero agradecer muchísimo. Siempre me dejas pensando, me dejas emocionado y nada. Me siento bendecido por poder conversar con vos esta hora, así que te Un, agradezco de pla- corazón. una, un placer, Sergio, yo también, esto de que sea no solo de bendición, esto es bendición, viste que viene de bien decir, ¿no? Tenemos mucha maldición en nuestro lenguaje, mucho mal decir, mucho juicio, viste, mucha inferencia, mucha crítica. Necesitamos bendición, que es bien decir. Esta es una conversación con bendición, con bien decir, y bueno, te acompaño a vos porque es parte de la elección y la libertad que tenemos de no solo agradecerte a vos, sino también agradecer a Dios de que se le ocurrió que esta conversación se dé y que sea de bendición para muchas otras personas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Ale. Nos vemos seguramente en algún vivo más adelante, ¿por qué no? En julio. En julio, dale, declarado entonces. Te mando un Abrazo abrazo grande. enorme. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.